Ya estamos junto a ustedes, por supuesto, dando gracias al Señor de poder estar en esta noche, compartirles la palabra del Señor. Creo que es sumamente importante poder hablar de la palabra de Dios y sobre todo hemos estado tratando lo que es la temática del Apocalipsis. Ya entramos al capítulo 3. El día de ayer estuvimos tocando el mensaje a Sardis. En el día de hoy entramos en lo que es el mensaje a Filadelfia. Y vamos a tomar los versículos que, por supuesto, se aplican a este mensaje y a esta carta, por supuesto, a Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13 estaremos leyendo. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, rogándote que nos guíes, nos dirijas y que podamos a través, Señor, de esta palabra, al estudiarla, al leerla, al escudriñarla, Señor, podamos ser bendecidos y que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que en esta hora nos escuchan puedan, Señor, recibir una administración especial. Gracias por lo que tú haces y por lo que tú provocas a través de tu palabra. Siempre es una bendición poder ir a tu palabra, Señor, y ser bendecidos. En el nombre de Jesús pedimos tu guía, tu dirección y tu gracia sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén. Cada una de las iglesias, y podemos decirlo de esta manera, a las que el Señor se dirigió, en estas cartas que Él envía, cada una de las iglesias recibe una carta diferente, muy diferente de las otras. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Cada una de las iglesias se encontraba en diferentes situaciones. En especial, y es llamativo, por supuesto, lo opuesto que era cada una de las iglesias. Por ejemplo, Esmirna y Filadelfia tienen una diferencia enorme, a pesar de que solo estaban a unos 160 kilómetros de distancia una de la otra. Entonces, hay contrastes diferentes. Por ejemplo, la iglesia en Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mientras que en Filadelfia, Dios iba a abrir una puerta para que nadie pudiera cerrar, como dice Apocalipsis 3:8. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, mientras que en Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. En Esmirna, la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. Mientras que
De alguna forma en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día, ¿no? Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos, asesinados, muertos. Finalmente, todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. En cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras, como Él cree más conveniente que podamos ser probados. Si miramos la ciudad de Filadelfia y la vemos dentro de la perspectiva histórica, fue fundada en el año 189 a.C. La fundó el rey Eumenes II, el de Pérgamo. En la ruta que tenía Sardis con Colosas, allí está ubicada en realidad Filadelfia. Era conocida como la Puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que la llevó y de alguna manera sufrió continuos terremotos. Era un lugar muy sísmico. Y en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida una vez más por Tiberio, de acuerdo a la historia. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron a este terremoto y la destrucción de la ciudad, tenían miedo de volver a vivir en ella y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron a otras ciudades. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a su fundador, Eumenes II, que de ese modo quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este nombre. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió el nombre de Neocesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Esos son los nombres que ha tenido en realidad la ciudad de Filadelfia. Si analizamos entonces lo que la palabra de Dios nos enseña, lo primero que hemos visto en todas las otras cartas que el Señor envió, por supuesto, a estas iglesias, lo primero vemos al remitente de la carta. Nos damos cuenta inmediatamente que el Señor es el que envía esta carta. De acuerdo a Apocalipsis 3:7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Aunque en todas las otras cartas, el Señor se vale, por ejemplo, de símbolos para describirse a sí mismo, y estos proceden de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1. Sin embargo, en esta carta usa otros títulos diferentes que no encontramos, por supuesto, en los anteriores. Esto dice el santo, dice el verdadero. O sea, nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el santo, título que vuelve a emplearse en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, que lo veremos más adelante, por supuesto. Ahora, en ese caso, Dios o Jesús en este caso está diciendo que Él es el santo. En realidad, esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Habacuc capítulo 3, versículo 3. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al santo de Israel. No menos de 25 veces aparece esa palabra, el santo de Israel. Entonces, podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el santo es una clara confirmación de su deidad. El segundo título que aparece allí dice el verdadero. O sea, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice.
No es un producto de la imaginación humana en lo absoluto. Él es real. Luego aparecen estas frases: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como en ocasiones anteriores, aquí el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento. Aquí se sirve de un personaje. Y expresa, por supuesto, su mensaje a la iglesia. En esta ocasión, la cita proviene del profeta Isaías. Recordemos a Isaías capítulo 22, versículo 22, y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces debemos comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía para luego pensar en cómo se aplica al Señor Jesucristo. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, recordemos, quien tenía un cortesano llamado Sebna, que actuaba como mayordomo. Y de acuerdo a Isaías capítulo 22, versículo 15, lo expresa de esa manera. Una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real. Una posición, por supuesto, que comportaba o tenía la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado de forma impropia de su cargo, buscando de alguna forma su beneficio personal. Y como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio. Esto lo dice Isaías capítulo 22. Sería reemplazado entonces en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliaquim. Y es acerca de él que Dios dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este juicio de Dios vino sobre él porque su comportamiento era inapropiado. Entonces era un miembro tan importante de la casa real de David, por eso es llamado vergüenza de la casa de tu Señor. Su pecado consistió fundamentalmente en aprovecharse de los beneficios de su cargo, el cual le otorgaba para promover su propia persona, intentando dejar una huella, no sé cómo llamarle, de sí mismo en la historia, una huella que pudiera la gente recordar. Por lo tanto, era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo y que se sentía confiado frente al futuro. Pero Dios cambió todos los planes y le destruyó, y al mismo tiempo le destituyó de su puesto, colocando en su lugar a Eliaquim. A diferencia de Sebna, Eliaquim era un hombre íntegro, responsable, que inspiraba, por supuesto, bastante confianza y mucho respeto en el pueblo. Un hombre del que se dice que sería asiento de honra a la casa de su padre, de acuerdo a Isaías capítulo 22. Es decir, no sería un hombre como Sebna, que buscaba su propia honra, sino que serviría con fidelidad a la casa de David. Sin duda fue un honor muy grande para él que fuera ascendido de ese modo, pero ahora vemos que aún recibió un honor más grande todavía, porque en Apocalipsis el mismo Señor Jesucristo usó las palabras que Isaías dijo acerca de Eliaquim para aplicárselas a sí mismo. Esto es lógico, porque el Señor tampoco estaba buscando su propia gloria, sino la de su Padre Celestial. Entonces vamos entendiendo este pasaje. Por eso Cristo es digno de toda autoridad y de toda confianza. Por lo tanto, ahora el Señor Jesucristo tiene, y quien tiene, por supuesto, la llave de David, y él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Por eso lo menciona el Señor Jesús. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa. Y aunque aquí no se nos dice qué es lo que Él cierra y qué es lo que Él abre, sin embargo, ya se nos ha dicho anteriormente que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Por lo tanto, vamos entendiendo que Él tiene toda autoridad. Cristo ha abierto el camino a la salvación y nadie podrá cerrarlo. Nadie. Pero también es Él quien, cuando las personas rechazan su palabra, cierra la puerta de salvación y nadie puede abrirla. En relación a esto último debemos recordar, y creo que es importante recordarlo, recordar la forma en la que Dios mismo cerró la puerta del arca de Noé, recuerde usted eso, para que nadie más pudiera entrar a ella. Todos los hombres gritaban y pedían entrar, ábrenos Noé, pero la puerta estaba cerrada, porque Dios la había cerrado. O sea, eso también nos puede decir que hay un tiempo para la salvación. Hay un tiempo en el cual usted puede ser salvo. Hay un tiempo en el cual usted puede recibir salvación. Por eso la palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Es muy importante entenderlo. ¿Qué hace Cristo con el mensaje a Filadelfia? Cuando miramos este capítulo 3, el mensaje que Cristo le da en el versículo 8, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta se refiere? Las autoridades judías habían excluido a los creyentes en Filadelfia del pueblo de Dios, cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo quien en verdad proporciona el acceso a la Nueva Jerusalén. Entendamos esta historia o entendamos lo que pasa aquí. Además, esta puerta abierta es una oportunidad para extender el Evangelio por medio de la predicación, ya que la misma expresión se usa de esa forma en otros lugares. Lo vemos en Hechos, lo vemos en Corintios, lo vemos también en Colosenses. Esto se muestra como recompensa por el fiel servicio que la iglesia ha llevado a cabo, a pesar de sus pocas fuerzas y sus pocos recursos. Entonces sería bendecida con la posibilidad de un servicio mayor. Por supuesto, el diablo intentaría cerrar esa puerta, pero como ya hemos visto, la llave la tiene el mismo Señor Jesucristo. Y nadie, absolutamente nadie, podría oponerse a lo que Él hace. En este punto, hemos de notar que la forma de progresar en la vida espiritual es siendo fieles. Y siendo fieles en las pequeñas cosas que el Señor pone en nuestras manos. Si eres fiel en lo poco, también serás fiel en lo mucho, dijo Pablo. Qué importante, hermano querido, es ser fiel en lo poco. Luego dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza. Parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Nada de esto sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos y que estaba constantemente sacudiéndose, ¿no? Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor y en su poder es el requisito fundamental. ¿Para qué? Para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades. Que los cristianos tengan poco poder es algo positivo ante Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso a veces. Sin embargo, la debilidad lleva muy a menudo a la dependencia total del poder de Dios y de la autoridad del Señor. Por lo tanto, ahí es donde el Señor se centra para que nosotros podamos servir mejor a Él. Has guardado mi palabra. De los creyentes en Filadelfia, el Señor Jesucristo dice que habían guardado su palabra. Al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios, a toda iglesia, a todo creyente, es su obediencia a la palabra. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido ni abrazar enseñanzas heréticas.
Por supuesto, este es uno de los propósitos principales de Satanás al atacar a la iglesia constantemente, quitar de ella, por ejemplo, la palabra de Dios o diluirla mezclándola con otras cosas. Esta iglesia se nos presenta como un ejemplo de pureza en este sentido. Y no has negado mi nombre. Parece que en algún momento los creyentes allí habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían caído en ello. Oh, qué bueno es eso, ¿no? Habían sido fieles. En relación a esto, es interesante recordar que la ciudad de Filadelfia había cambiado 3 veces de nombre para dar honor a sus distintos benefactores, pero la iglesia se había mantenido fiel al nombre de Cristo. Entonces aquí vemos que la iglesia había sido fiel. Entonces, ¿qué hace Dios? En la misma carta le envía promesas a la iglesia de Filadelfia. El versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis nos dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, la iglesia en Filadelfia había encontrado la oposición de los judíos. Aquí se explica que eran judíos solo de nombre, quizás racial, cultural, ceremonialmente, pero no espiritualmente. Al fin y al cabo, los verdaderos judíos son aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que Él es el Mesías. Pero como la mayoría de la nación judía rechazó al Mesías, entonces sus sinagogas se convirtieron en fortalezas desde las que se combatía al cristianismo y que Satanás usaba, por supuesto, con ese propósito. Ahora, este versículo parece indicar que algunos de esos judíos se convertirían al cristianismo y la iglesia crecería con algunos de sus más declarados y encarnizados adversarios. O sea, Dios iba a hacer algo extraordinario allí. Por eso dice: he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es realmente muy curioso porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos. Pero aquí la palabra promete todo lo contrario. Serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles. Esto sería así porque después de haber rechazado a su Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino para acercarse a Dios. Además, tendrían que sujetarse a la iglesia porque Cristo está en ella y Cristo ama a esa iglesia. Sin duda, estos judíos tampoco mostrarían ninguna disposición para aceptar que Cristo amara a los gentiles cristianos de Filadelfia. Los judíos consideraban que solo ellos eran el pueblo de Dios y por lo tanto los únicos a quienes Dios amaba. Esto les había llevado a despreciar a los gentiles como personas ajenas a los pactos de Dios. Pero ahora Cristo reivindica a los creyentes como pueblo suyo. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, y lo podemos leer, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En el caso de esta iglesia, el guardar la palabra de mi paciencia, como lo dice la frase, puede ser entendido como que habían obedecido al mandato del Señor a ser pacientes, o también como que habían seguido el ejemplo de Cristo, quien fue, por supuesto, paciente con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal. Y aún lo es, por supuesto, hasta este día el Señor es paciente con nosotros, cuando sigue esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La paciencia del Señor. En cualquier caso, hermano querido, de una o de otra manera, los cristianos de Filadelfia habían perseverado fielmente a través de sus pruebas y sus dificultades. Como consecuencia de esto, dice el Señor: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto puede significar que serían guardados por Él en medio de la prueba, ya que la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo en poco tiempo se iba a extender sobre todo el imperio. En cuanto
a la prueba que había de venir sobre el mundo entero, probablemente está advirtiendo alguna tentación que iba a ocurrir, que iba a suceder en ese tiempo y que afectaría también al mundo entero. Además, podemos ver aquí que el Señor está prometiendo a la Iglesia Universal que será librada de la gran tribulación que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando vemos aquí la palabra de Dios y comenzamos a analizar, vamos encontrando cosas maravillosas. El versículo 11, en lo que analizamos, es una exhortación. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, una exhortación a la iglesia. Ahora el Señor, resucitado, habla de su regreso. He aquí yo vengo pronto. O sea, su propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con Él y de ese modo ninguno tome la corona. Además, es una intervención personal anticipada sobre esa iglesia. Así ha sido en las ocasiones anteriores cuando el Señor envió estas cartas y les ha dicho a algunas iglesias que Él vendría. En cada caso, la iglesia sufriría distintas consecuencias. Cada iglesia tendría consecuencias diferentes y el Señor, por supuesto, les advertía acerca de eso. Cuando miramos la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, la iglesia en Éfeso les dijo que les quitaría el candelero. Recuerden eso. A la iglesia de Pérgamo les dijo que pelearía, contra ellos. Apocalipsis 2, 16. A la iglesia en Sardis le dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. O sea, en estos tres casos, la venida del Señor sobre su iglesia sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia ocurre lo contrario. Su venida sería para protegerles en la hora de la prueba. Las palabras fueron claras. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme. No importa las tentaciones que tenga frente a él, no importa las atracciones del mundo que están viniendo sobre su vida. En realidad lo que Dios nos ha dado ahora, escúcheme bien, si lo conservamos con fidelidad, es lo que constituye nuestra corona en el futuro. Servir a Dios es un alto privilegio, pero es un privilegio que nos puede ser retirado si no somos fieles y puede ser dado a otro. Así fue con Esaú, que perdió su primogenitura a favor de Jacob, o a Rubén, por ejemplo, con Judá, a Saúl con David, y tenemos muchos ejemplos. Entonces, recibir esta corona implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad. Aquí lo que hace el Señor es darle una promesa extraordinaria. En el versículo 12 de Apocalipsis 3, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, este es un tremendo incentivo de parte del Señor. Es un incentivo tremendo que Dios le da a esta iglesia. Yo lo haré o le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto quiere decir, hermano querido, que no solo serán bienvenidos a la casa de Jesús, el templo de Dios, sino que formarán parte de él y por lo tanto nunca tendrán que salir de allí. Esta es una promesa que da seguridad a los creyentes, en especial a los creyentes en Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas, buscando espacios abiertos para salvar su vida por todo lo que sucedía allí. Pero el hecho de ser columna en el templo de Dios también podía implicar otra cosa. Los templos antiguos, recordemos, tenían grandes columnas, a veces para apoyar el edificio, pero otras se usaban para ornamento, o sea, para bonito, como decimos nosotros. Por ejemplo, en el templo de Salomón habían dos grandes columnas que se llamaban Jaquín y Boaz.
y que estaban en el pórtico del templo. Esto lo dice Primera de Reyes capítulo 7, versículo 21. Pensando en esto entonces, debemos recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Esto es importante. Primera de Timoteo 3:15 le dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, aquí el apóstol está diciendo que la iglesia es como una columna que sirve de base de la verdad. No es la iglesia misma la verdad, sino que está allí para presentar la verdad delante del mundo. Este es el privilegio que la iglesia tiene, presentar la verdad de Dios delante del mundo, para que puedan descubrir algo de la belleza de Dios y se sientan atraídos a su presencia. Eso es lo maravilloso de esto, hermano querido. Pero para eso es imprescindible aprender a estar firmes. No es posible cumplir con esta importante misión si nos vamos tambaleando constantemente en nuestra vida espiritual. Tampoco podremos cumplirla fuera de la iglesia. La columna tiene que estar en el templo de Dios. Y al final de todo esto, en el versículo 13, le hace un llamado a oír la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, finalmente, una nueva exhortación a prestar atención a este mensaje y a aplicarlo de forma personal en la vida de cada verdadero creyente. Es importante cuando vemos la palabra de Dios y cuando estudiamos de ella, nos damos cuenta de cómo el Señor quiere que nosotros vivamos para Él. Le invito ahora.